Estimados y queridos alumnos de primer año de secundaria, les doy la bienvenida. Quien les habla es la profesora Sheila Monca del área de Historia del Perú y del mundo. Muy bien, el día de hoy vamos a finalizar con lo referente a la revolución neolítica y que por ende la clase pasada habíamos hablado acerca de los aspectos de desarrollo de la revolución neolítica, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre el desarrollo de la edad de los metales. Y por ende vamos a abrir la diapositiva para hacer la explicación de una manera dinámica. Muy bien, chicos, empezamos. Tengamos en cuenta que la edad de los metales es la última etapa de la prehistoria y que comienza cuando el hombre descubre los metales y empieza a utilizarlos en la fabricación de herramientas y armas. Tengamos en cuenta que el hombre ha necesitado de estos elementos fuertes y resistentes que permitieron una mejor confección de sus herramientas. ¿Y para qué los utilizaron sus herramientas? Para la distribución de diferentes tipos de trabajos que vamos a mencionar más adelante, como el caso de la agricultura, la cerámica, la textilería y en algunos casos acerca de realizar instrumentos de adornos para la utilización diaria. Muy bien, vamos a iniciar que la edad de los metales, su antigüedad remonta desde el año 4000 antes de nuestra era y se daba con el uso de los metales hasta el año 3000 antes de Cristo con la aparición de la escritura. Ya chicos, ya estamos hablando de signos convencionales de la cual la población se trasladaba a la comunicación entre los mismos integrantes de las tribus. Ahora vamos a empezar con el periodo de cobre. Tengamos en cuenta que es un periodo de transición. ¿Por qué? Porque el cobre es el primer metal utilizado por el hombre y que va a reemplazar a la piedra, ya que la mayoría de sus instrumentos que los antiguos hombres utilizaban era por medio de labrado de piedras toscas y para poder crear sus propios artefactos. Muy bien, entonces va a ser reemplazado directamente por la utilización del cobre. Ahora tengamos en cuenta que en este periodo se le denomina como el periodo cuprolítico, calcolítico o eneolítico, ya que se da por el uso constante del metal y que por ende no se encuentra generalizado en el desarrollo de sus instrumentos, ya que aún la piedra es trabajada por el hombre. Ya chicos, o sea, no se desprende directamente del instrumento de la piedra y por ende el cobre en sí es utilizado para fabricar utensilios como las agujas o anzuelos, las armas como los cuchillos y los arpones para la caza, las joyas y objetos de culto que realizaban los antiguos pobladores. Ya chicos, ahora nos vamos con el siguiente elemento, que es la edad de bronce, llamado la aleación del cobre y el estaño. Estamos hablando aquí de dos metales totalmente elementales y que el bronce es el resultado de la aleación entre el cobre y el estaño. ¿Cómo? Utilizaba mayormente el bronce, que era un 90%, juntamente con el estaño, que fue un 10%, y que por ende este hecho ha desarrollado con la creación de sus herramientas principales, como hemos mencionado, en la edad del cobre, en donde se encontraron evidencias del desarrollo del bronce en el cercano oriente. Tengamos en cuenta que en el cercano oriente ya se están desarrollando las antiguas civilizaciones, como en este caso va a ser las culturas hitita, Mesopotamia, Fenicia y posteriormente Egipto. Ya chicos, ahora también tengamos en cuenta que mediante el uso del periodo del bronce se está utilizando ahora en el establecimiento de otras civilizaciones al norte de África. Estamos hablando de Egipto, Sumeria, Mesopotamia, que está en una parte, y la civilización cretense, que está justamente a las orillas del mar Mediterráneo. Ya chicos, ahora no solo en el periodo de bronce también se realiza la domesticación del caballo, que es el acompañante de los pastores. El comercio se vuelve la actividad cotidiana. ¿De qué manera? Se realiza el trueque, que es la forma de intercambio de productos. Ya estamos hablando de un elemento económico. También tengamos en cuenta que el periodo de bronce se va a difundir por toda Europa por medio de la cultura de los túmulos, que son construcciones de piedra bajo las cuales se hallan las cámaras mortuorias. Estamos hablando de los primeros entierros,
Y también estamos hablando sobre las cámaras que no solamente permiten la creación de colocar a una persona difunta, sino que también se les relaciona con los ritos funerarios que realizan a los muertos y que por ende estos son llamados culturas de los campos de urnas. Ya chicos, y esto pasa en la etapa de bronce final. Muy bien, y nos pasamos a la siguiente etapa, que es la edad del hierro, que es un metal más resistente e incluso que el bronce, ¿ya chicos? Ahora, fue utilizado como material de fabricación de instrumentos y armas, y que por ende el hierro permite al hombre dominar mejor su medio y ampliar su horizonte cultural. Y aquí estamos hablando del desplazamiento total de la herramienta de la piedra, ¿ya chicos? Ahora, quienes lo utilizaron por primera vez fueron los hititas, y que por ende fueron las primeras personas en utilizar el hierro, que esto fue hace 1300 años antes de Cristo. Y los hititas se encargaron no solamente de relanzar esta herramienta como elemento de defensa, sino que también se encargaba de comercializar a otras civilizaciones para que puedan tener el abastecimiento oportuno. En este caso estamos hablando de la cultura egipcia y asiria, ¿ya chicos? Y en Grecia también se desarrolló el artefacto del hierro. ¿Cómo? Los dorios, los antiguos pobladores dorios, utilizaron el hierro aproximadamente en el año 1200 a.C. En Europa. La utilización era masiva y por ende esto se manifestó con el desarrollo de las dos principales culturas más antiguas de Europa, Alsaf y la Atene. ¿Ya chicos? Muy bien. Entonces vamos a ir viendo que estos instrumentos han ido perfeccionándose en lo referente a la utilización de acuerdo al uso. Tengamos en cuenta, chicos, miren cómo lo están utilizando en el caso del cobre, que el cobre ya no lo utilizaban como utensilio como arpones, porque era un elemento totalmente débil, sino que lo utilizaban para algunos adornos. En el caso del bronce, que es un metal totalmente resistente, lo utilizaban por medio de la fundición, y aquí vemos algunas armas o instrumentos que utilizaban para el establecimiento o protección ante posibles enemigos de las tribus. Otro elemento menciona, chicos, de que los pueblos empezaron a descubrir el hierro y que por ende prevalecieron su poder militar. ¿Qué quiere decir? La creación de elementos de defensa para defenderse ante posibles ataques. Y tengamos en cuenta que estos pueblos que desarrollaron el hierro eran pueblos indoeuropeos. ¿Qué quiere decir? Que sí pertenecen a Europa peninsular, en lo que estamos hablando de España, Francia, Grecia y Europa Central. ¿Ya chicos? Entonces ellos fueron los primeros pueblos que establecieron la creación de instrumentos a base del metal del hierro. Ahora, tengamos en cuenta que hubieron diferentes tipos de técnicas para su realización, como en este caso, estamos viendo en este video, realizaron por medio de la fundición, la selección del mineral, la fraga, están dándole forma al instrumento que van a crear, y finalmente pasan a la reducción del mineral de hierro. ¿Ya, corazones? Entonces de esta etapa van a pasar para poder realizar diferentes tipos de instrumentos o herramientas. Tengamos en cuenta, chicos, que cuando hubo la etapa de la vida de los metales, en el resto de forma de vida de los pobladores, se trabajaba. ¿De qué vivía la población? Por medio de la agricultura, y que por ende algunos de estos instrumentos metálicos se utilizaron para el desarrollo de la agricultura. En este caso se crearon hoces, azadas y arados, y también utilizaron para diferentes tipos de técnicas de regadío en los cultivos, la construcción de diques y canales, que también esto permitió aumentar la producción agrícola dentro de sus territorios. ¿Ya, chicos? Muy bien. Tengamos en cuenta que la agricultura era una de sus principales actividades económicas, y que por ende los antiguos hombres utilizaron las primeras herramientas de metal y las primeras técnicas de riego para utilizarlos justamente en la producción de los cultivos. Tengamos en cuenta que aquí ya se encontraron o se evidencian los primeros cultivos de Europa, Asia
y África, porque acá ya estamos hablando de los inicios de las antiguas civilizaciones del mundo. En este caso hablamos de las hortalizas, las legumbres, los cereales, como en el caso de arroz, trigo, entre otros. Muy bien, chicos. Ahora también está permitido el hombre desarrollar en lo referente a la domesticación de animales salvajes y propenderles una mejor calidad de vida a través de la domesticación de animales. En este caso damos por medio de la oveja, la cabra, los cerdos, los bueyes, y que por medio de estos elementos también se les permitía obtener una gran cantidad de productos como la leche, el cuero, la lana, la carne. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora aquí también tengamos en cuenta que algunos animales que hemos hablado, de los animales domésticos, también eran utilizados por medio de la producción agrícola a través del arado, y también utilizando diversas técnicas para los animales feroces. Otro elemento a mencionar, chicos, que también se dio la aparición del comercio a través del intercambio de metales por productos. Si yo tenía un metal sotificado e importante para un poblador que necesita para utilizarlo como forma de defensa, entonces ¿qué tenía que hacer ese poblador para obtener este producto? Tenía que cambiarlo por otros productos para tener esa espada, o también para utilizar para fines comerciales. Ya, chicos, entonces ya estamos hablando de la instauración de elementos de trueque o intercambio para poder cubrir sus propias necesidades, no solamente de un poblador, sino de varios pobladores que estaban viviendo en una misma tribu. ¿Ya, corazones? También tengamos en cuenta que el intercambio no solamente se dieron por medio de productos, como en este caso de metales o animales u otro tipo de productos agrícolas, sino también la obtención de otros metales más costosos para poder tener o para poder realizar el comercio en su cantidad. Ya, chicos, tengamos en cuenta que los metales que en sí ellos buscaban o realizaban el trueque era por medio del cobre, el ámbar o el estaño. Muy bien, chicos, muy bien. Ahora sí, nos vamos con el tema del comercio, que justamente por la proporción de la mercadería en su conjunto, no solamente lo realizaban con una tribu, sino con otras tribus vecinas, y que por ende demandaba mayor cantidad de productos llevarlos a diferentes lugares, y que por ende esto también se dio gracias a la creación de dos elementos principales. Primero, a la invención de la rueda. La rueda, tengamos en cuenta, chicos, que es una herramienta redonda en base de piedra, pero lo tornaron de esta forma circular para que justamente lo utilicen por encima de un animal doméstico y que pueda trasladarlos hacia varios lugares. Ya, chicos, colocarlos en forma de coches y poder llevar sus diferentes productos a diferentes lugares, tanto cercanos como lejanos. Otro elemento a mencionar, el invento de la vela. Tengamos en cuenta que los principales habitantes que vivían en antiguas civilizaciones vivían cercanos al mar, y que por ende a los lugares donde realizaban los trueques o los intercambios de productos vivían en zonas totalmente lejanas, e incluso tenían que pasar en otros litorales marinos, y por ende el hombre propició la creación de este elemento para poder dirigirse hacia lugares totalmente lejanos y que eran divisados por el mar. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora acá también vamos a mencionar acerca de la metalurgia. La metalurgia, ¿qué entendemos por la metalurgia? Que es la técnica para extraer los metales de los minerales, tratarlos y elaborarlos. ¿Y cuándo se inició este hecho? En el Próximo Oriente, a finales del Neolítico, hacia el siglo quinto milenio antes de Cristo. Muy bien. Ahora tengamos en cuenta que se utilizaron técnicas para trabajar el metal, como en este caso fue la fundición. Aquí estamos viendo un elemento, un molde para colocar la forma del producto en que van a emplear. Ya, corazones, y que por ende la fundición también se debe por medio del calentamiento del metal por medio de un horno hasta que se vuelva líquido, y luego se introduce en moldes y se deja enfriar, y finalmente se le tiene que dar el acabado por medio de un martillazo. ¿Cómo se le llama esta técnica? Se le llama el froxe,
que justamente se da martillazos para darle forma al instrumento que va a acabar. Otro elemento a mencionar, chicos, que el metal ha sido utilizado en diferentes lugares, en diferentes civilizaciones, y que por ende se ha utilizado diversos tipos de procesos para poder realizar su pureza. ¿Qué quiere decir? Que simplemente el instrumento que están creando tiene que ser metal propio. Por eso también utilizan otra técnica como la separación o la extracción de impurezas en las piezas de los metales. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, nos vamos al siguiente elemento del desarrollo del periodo neolítico. En la época de los metales es la artesanía, y que por ende quienes se preponderaban en la utilización, en el trabajo manual, eran las mujeres, y que por ende ellas se encargaban de fabricar tejidos de lana y lino, en este caso el uso del algodón. También hablamos del desarrollo, la fabricación de la cerámica, y que en sí ellos lo perfeccionan gracias al invento del torno. El torno justamente es la utilización de este material de madera para poder diseñar perfectamente sus prendas, las prendas que va a elaborar. ¿Ya, chicos? Entonces, el caso de la cerámica también se va a utilizar con otro tipo de medio. Miren, corazoncitos, a mano y en torno, como lo están viendo por medio del elemento que está realizando esta mujer, para darle forma y acabado a la cerámica. Otro elemento a mencionar, chicos, es sobre el establecimiento de aldeas en la edad de los metales. Tengamos en cuenta, chicos, que ya la población del periodo neolítico ya no vivían en chozas rudimentarias ni encima de dólmenes, que son piedras en forma de casitas para su establecimiento, sino que ya empezaron a instaurar nuevas ciudades, y por ende algunas ciudades han sido elaboradas como medida de protección ante enemigos que llegasen de otros lugares y que propenden a vivir a la fuerza a sus localidades. Ya, chicos, tengamos en cuenta que ellos vivían en ciudades totalmente elevadas. ¿Qué quiere decir? En la cima de los cerros o en lugares totalmente lejanos, y que en sí eran fáciles de vigilar, y la característica que tiene estas ciudades es que estaban rodeadas de empalizadas. ¿Qué quiere decir empalizadas? Estaban hechas de estacas de madera o murallas que tienen más de 50 metros de altitud y que estaban construidos de ladrillos y con piedra. Muy bien, chicos. Ahora tengamos en cuenta que estos tres elementos que estamos observando aquí se han visto en varios lugares de Europa, y que por ende este es un medio arquitectónico de la cual se realiza su investigación para ver en qué circunstancias los pobladores han llegado a sobrevivir, o en qué situaciones estos pobladores han sido conquistados por otras tribus vecinas. Entonces estamos viendo el detalle de la precisión de cada uno de los centros arquitectónicos que estamos observando, y tengamos en cuenta que en cada aldea ciudadela se han distribuido diversos tipos de trabajos, y tengamos que en cuenta también que hay diversos tipos de extensiones de territorios donde producen o realizan cualquier actividad que propende el desarrollo de su propia tribu. Ya, chicos, acá estamos ya hablando de una mano de obra mecanizada y muy bien distribuida. Tengamos en cuenta que todas las personas que viven dentro de una aldea deben ocupar diversos tipos de cargos para su trabajo. Y acá ya estamos hablando del elemento organización social. ¿Qué quiere decir? Que no todas las personas que tienen a un cargo de un trabajo van a tener la misma situación que las demás personas. Pueden ver que haya trabajos mayores y que por ende tengan mayor cargo, como hay otras personas que estén trabajando un cargo menor. Ya, chicos, y aquí estamos propendiendo las clases sociales por la forma o la participación que tienen dentro de su propia aldea. Muy bien, ahora sí nos vamos con el tema que les había hablado anteriormente, las clases sociales, y tengamos en cuenta quienes ocupaban mayor calidad, quienes estaban dentro de la clase social alta fueron las personas que tenían mayor riqueza
de materiales. ¿Qué quiere decir? Que tenían mayor objetos de metales. Y que los objetos de metales en esos tiempos, chicos, eran en un símbolo de riqueza. Y esto se los demuestran por medio de los ajuares funerarios que se encontraron hace años atrás. Ya, chicos, tengamos en cuenta que los ajuares funerarios son los elementos que trabajaron los antiguos hombres en su vida anterior y que por ende estos materiales les permitía saber en qué estatus social se encontraban. Otro elemento a mencionar, chicos, que también por medio de estas evidencias que estamos observando, se han evidenciado grupos sociales diferenciados. Tengamos en cuenta que anteriormente, en la etapa del Mesolítico, las clases sociales eran tribales. ¿Qué quiere decir? Que todos los pobladores trabajaban de una manera normal, igualitaria. El trato era igual para todos, solamente la diferenciación era que había un líder dentro de su tribu. Pero luego ya se estableció otros elementos que pertenecían a la élite alta de la etnia donde vivían. Tengamos en cuenta que ya se inicia la aparición de las principales sociedades de jefatura y que por ende se van a encargar de la producción, de joyas y de metales que tienen mayor cantidad de riquezas en su propia localidad. ¿Ya, chicos? Muy bien. Y también hablamos del desarrollo de guerreros, que son personas que van a estar capacitadas para cualquier tipo de enfrentamiento hacia otros lugares enemigos y que por ende estas personas guerreras van a tener que utilizar objetos o metales para su protección. ¿Ya, chicos? ¿A qué se debe la aparición de grupo de guerreros? Bueno, uno, por la fabricación de armas de metal y combates en carros, que también tenía preferencia en la utilización de estos. Otro elemento menciona la necesidad de defender poblados, cultivos, rebaños y objetos de valor que podían ser robados, ya, chicos, ante un ataque enemigo, y que por ende los guerreros eran elegidos directamente por el caudillo, por el líder de la etnia o tribu. También aquí ya mencionamos la palabra rey, que va a gobernar la ciudad. Ya, chicos, ahora tengamos en cuenta que no solamente se encontraba en esta clase preferente los guerreros y el rey, sino también la casta sacerdotal, que tenía privilegios. Y aquí también se va a diferenciar el trabajo de la mujer. Si bien es cierto que en la época del Mesolítico la mujer tenía una participación activa con lo concerniente al desarrollo de las comunidades, aquí va a pasar al segundo plano. ¿Por qué? Porque la mujer se va a dedicar nomás al cuidado de la familia, a la crianza de sus hijos y al desarrollo de la agricultura. Muy bien, por medio de su mano de obra. Ahora, ¿qué elementos religiosos podemos mencionar, chicos? En el aspecto religioso vamos a mencionar que ellos atribuían a la adoración de las fuerzas de la naturaleza, en este caso al sol o a los dioses zoomorfos que tenían en forma de animales como el toro o el caballo, y celebraban ceremonias en cuevas o en santuarios, que eran monumentos megalíticos hechos de piedras, como estamos observando en la imagen, o en lugares sagrados como eran los ríos y los lagos. ¿Por qué justamente los mencionan estos elementos como elementos muy importantes? Porque tengamos en cuenta, chicos, que el elemento agua permitía el desarrollo de la productividad de la agricultura y que por ende tenía mayor importancia en lo que respecta a su medio económico. Ya, chicos, entonces el río y los lagos eran un factor importante dentro de su desarrollo. También realizaban culto a los muertos por medio de la inhumación o incineración. Estamos hablando acá ya del quemado de las personas, o sea, los quemaban en ceniza, los transformaban en cenizas. Y por ende, otro elemento menciona, chicos, que la ritualidad que utilizaban ellos era bastante rara. ¿Por qué lo llama rara? Porque justamente evocaba a diferentes tipos de cánticos a favor de los animales de la naturaleza, y por ende los animales que estaban en la naturaleza son los animales como el toro, el buey, la cabra, y por estos animales ellos utilizaban sus cascos para poder disfrazarse y poder realizar diferentes tipos de rituales. Al terminar su ritualidad, chicos, también se propiciaba el sacrificio de algunos de estos. Acá ya estamos hablando de los primeros sacrificios
a los animales. Ya estamos hablando de ritualidad ante la muerte. ¿Ya, corazones? Muy bien. Ahora, vamos a mencionar algunos elementos principales acerca de la revolución neolítica. Tengamos en cuenta, chicos, que las primeras ciudades antiguas en el desarrollo del mundo neolítico fueron Catalhuyuk en Turquía, la ciudad de Jericó en Palestina, la ciudad de Ur en Irak y la ciudad de Caral en nuestro país. ¿Ya, corazones? Ahora, vuelvo a repetir el tema de los elementos de la agricultura que han sido domesticados. En este caso, vamos a hablar en el Medio Oriente, el desarrollo, la importancia de la vaca y el buey como medio de fortificación en la agricultura a través del arado. Y la llama en el Perú, que también se va a utilizar como medio de transporte para realizar diferentes tipos de transacciones comerciales con otros pueblos de la serranía o de las zonas selváticas. ¿Ya, chicos? Muy bien. Tengamos en cuenta que en el cercano oriente se desarrolló el arroz, la cebada, el trigo, y en el caso de Perú se desarrolló la calabaza, los ajís, la papa y el frijol y el algodón. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, con ello hemos culminado con nuestra explicación acerca del desarrollo del periodo neolítico. Tengamos en cuenta, chicos, que los inicios de la agricultura datan aproximadamente hace 8000 años y que sus primeros cultivos en la antigüedad se realizaron en el Asia Oriental. ¿Ya, corazoncitos? Y la primera cultura que empezó al desarrollo de los cereales y desarrollo de la vida aldeana, estamos hablando del establecimiento de ciudades en un correcto urbanismo, es la cultura mesopotámica. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a desarrollar nuestra actividad que les estoy dando a cada uno de ustedes. Y por ende, vamos a iniciar nuestra actividad. Por favor, nos conectamos al área de retroalimentación. Muy bien, empezamos. Nos dirigimos a la plataforma virtual de Zoom para dar las instrucciones correspondientes. Muy bien, chicos.